Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre con muchísimas ganas de compartir con ustedes un tema que honestamente me tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora. Ya saben que en este canal nos encanta chismear, analizar y sobre todo mantenernos al tanto de lo que pasa en el mundo de las novelas turcas, ¿verdad? Y hoy, amigos, tengo algo que créanme es muy jugoso. Prepárense porque les voy a hablar de un bombazo, de un terremoto, de algo que nos dejó a todos con la boca abierta. Y es que el 23 de septiembre de 2025. ¡Boom! Las redes sociales explotaron, los portales de noticias se inundaron y el mundo entero de las series turcas, bueno, simplemente enloqueció. ¿Saben por qué? Porque Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas de nuestra amada Erkencikus o Pájaro Soñador, sorprendieron a todos. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, vivimos, respiramos y soñamos con Sanem Can, con ese amor de ensueño que nos cautivó y que nos mantuvo pegados a la pantalla durante tanto tiempo. Y aunque la serie terminó, la esperanza de verlos juntos, de verlos felices, siempre estuvo latente, ¿verdad? Hemos visto fotos, rumores, especulaciones, de todo. Pero lo que pasó ese 23 de septiembre fue, bueno, diferente. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia, permítanme refrescarles un poco la memoria. Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron en el set de Erkencikus. La química entre ellos era explosiva. No solo en la pantalla, sino también aparentemente fuera de ella. Los rumores de romance comenzaron a circular casi desde el primer día. Fotografías, miradas, gestos, todo apuntaba a que algo más estaba sucediendo entre ellos. Y claro, nosotros, los fans, no podíamos estar más emocionados. La serie fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. Pájaro Soñador conquistó corazones con su historia de amor, sus personajes entrañables y por supuesto con la chispa innegable entre Can y Demet. Pero lamentablemente, como suele suceder en el mundo de las telenovelas, las cosas no siempre son lo que parecen. Aunque la química era palpable y las expectativas eran altas, la relación, al menos públicamente, nunca llegó a confirmarse. Sin embargo, el 23 de septiembre de 2025. Todo cambió. Las redes sociales enloquecieron con una noticia que parecía sacada de un cuento de hadas: Can Yaman y Demet Özdemir fueron fotografiados juntos. Y no en cualquier lugar, sino en un evento muy exclusivo, en una cena romántica aparentemente. Las fotos no dejaban lugar a dudas. Se veían radiantes, felices, cómplices. Era innegable. Ahora, ¿qué llevó a esta situación? ¿Por qué después de tanto tiempo, después de tantas especulaciones, finalmente decidieron hacer pública su relación? Bueno, esa es la pregunta del $1.000.000, ¿no creen? Y aquí es donde entramos en el terreno de las teorías y las especulaciones, porque, obviamente, no tenemos acceso a la intimidad de estas dos estrellas. Pero basándonos en lo que sabemos, en lo que hemos visto, y en lo que se ha rumoreado, podemos sacar algunas conclusiones. Una de las teorías más populares es que simplemente el tiempo cura heridas. Quizás las tensiones, los desacuerdos, o las circunstancias que pudieron haberlos separado en el pasado, finalmente se resolvieron. El tiempo, como siempre, es el mejor consejero. Después de años de separación, quizás ambos encontraron la madurez, la perspectiva y la voluntad de darle una nueva oportunidad al amor. El crecimiento personal, el entender que las prioridades pueden cambiar, y la necesidad de superar obstáculos individuales, son procesos que toman tiempo. La vida de una celebridad, con sus presiones y exigencias, puede ser un terreno difícil para cultivar una relación. Quizás en el pasado, las agendas profesionales y las expectativas externas impidieron que la pareja se enfocara en lo verdaderamente importante, el amor. Ahora, con una mayor madurez, la capacidad de comunicación y el entendimiento mutuo pudieron haber florecido. Otra teoría, un poco más romántica, es que el destino, finalmente, los unió. Quizás siempre estuvieron destinados a estar juntos, y solo necesitaban un poco de tiempo para darse cuenta. Las estrellas, dicen, se alinean y tal vez el 23 de septiembre de 2025 fue el momento perfecto para que las de Can y Demet se alinearan también. Esta perspectiva evoca la idea de que el universo conspira para unir a las almas gemelas. Las conexiones humanas a veces son inexplicables y poderosas, superando cualquier barrera impuesta por la distancia o el tiempo.
En este caso, la idea de un destino predeterminado para Can y Demet resuena con la narrativa de Pájaro Soñador, donde el amor, a pesar de los obstáculos, siempre encontró una manera de prevalecer. La magia de las historias románticas a menudo radica en la creencia en un futuro escrito en las estrellas. También es posible que las presiones de la fama, los compromisos profesionales y la opinión pública hayan influido en su decisión de mantener la relación en secreto durante tanto tiempo. La vida de las celebridades es complicada. Constantemente están bajo el escrutinio público y cualquier relación, por pequeña que sea, puede convertirse en noticia de primera plana. Tal vez simplemente querían proteger su amor, darle el tiempo necesario para florecer, lejos de los focos y los flashes. La privacidad, en un mundo invadido por las redes sociales y los medios de comunicación, se ha convertido en un bien preciado. Para los famosos, mantener un equilibrio entre su vida pública y privada puede ser un desafío constante. La especulación constante sobre las relaciones, la presión de los fans y la intrusión de los paparazzi pueden dañar la intimidad de una pareja. En este sentido, la decisión de Can y Demet de mantener su relación en secreto hasta que se sintieran listos para hacerla pública, podría interpretarse como una señal de madurez y de respeto hacia su amor. Sea cual sea la razón, el resultado fue el mismo: el mundo entero celebró la noticia. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de muestras de cariño y, por supuesto, de memes y ediciones de fotos de Sanem y Can. Los fans, que llevaban años soñando con este momento, finalmente vieron su sueño hecho realidad. La euforia que desató esta noticia es comprensible. Los seguidores de Pájaro Soñador habían invertido emocionalmente en la historia de amor entre Can y Sanem, y la posibilidad de que esa conexión trascendiera la pantalla era un deseo compartido. Las redes sociales se convirtieron en un espacio de celebración y de expresión de alegría. Los hashtags relacionados con la pareja se volvieron tendencia, y los memes y las ediciones fotográficas recordaron los momentos más emblemáticos de la serie. Este fenómeno demuestra el poder de las historias románticas y la conexión que pueden generar entre los fans y las estrellas. Pero, ¿qué ha pasado desde ese 23 de septiembre? ¿Cómo ha evolucionado su relación? Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Si bien han sido bastante discretos con su vida personal, han compartido algunas imágenes y pequeños detalles en redes sociales. Se les ha visto juntos en eventos, en viajes, y sobre todo, muy felices y enamorados. Es como si el tiempo no hubiera pasado. La forma en que han manejado su relación después de hacerla pública es un ejemplo de madurez y profesionalismo. Han encontrado un equilibrio entre compartir momentos especiales con sus fans y preservar su intimidad. Las publicaciones en redes sociales, aunque esporádicas, han sido suficientes para mantener a los seguidores informados sobre su felicidad. Han demostrado que es posible ser una pareja de celebridades y, al mismo tiempo, mantener una vida personal que prioriza la tranquilidad y la privacidad. También es importante destacar que, a pesar de la fama y la atención mediática, han logrado mantener cierta privacidad. No se han prodigado en entrevistas, ni han expuesto su relación a los detalles más íntimos. Han sabido manejar la situación con madurez, cuidando su intimidad y protegiendo su amor. Y honestamente eso es admirable. La discreción es una virtud que no siempre se encuentra en el mundo del espectáculo. Can y Demet han demostrado que es posible ser famosos y, al mismo tiempo, mantener un cierto grado de misterio y privacidad. Han sabido establecer límites y proteger su relación de la sobreexposición mediática. Esta actitud es digna de admiración, ya que demuestra un profundo respeto por su amor y por su propia intimidad. Han priorizado su felicidad y su bienestar emocional por encima de las demandas de la fama. En cuanto a sus proyectos profesionales, ambos siguen cosechando éxitos. Can Yaman ha seguido protagonizando series turcas y ha ampliado sus horizontes internacionales. Demet Özdemir, por su parte, sigue siendo una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía. Y aunque no han trabajado juntos nuevamente en una serie, los fans no pierden la esperanza de volver a verlos juntos en la pantalla. Sería el sueño hecho realidad. La estabilidad en sus carreras profesionales es un reflejo de su talento y dedicación. Can Yaman ha sabido aprovechar su éxito en Pájaro Soñador para consolidarse como una de las figuras más importantes de la televisión turca. Su incursión en proyectos internacionales es una muestra de su ambición y de su deseo de expandir su carrera. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido demostrando su versatilidad y su carisma en diversos roles.
Su popularidad entre el público turco es innegable. La posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en una serie es un anhelo constante para los fans, y sería una oportunidad para revivir la magia que generaron en Pájaro Soñador. Y hablando de sueños, ¿qué nos depara el futuro para Can y Demet? ¿Llegarán a casarse? ¿Formarán una familia? Bueno, el tiempo lo dirá. Lo importante es que a día de hoy son felices, están enamorados, y han demostrado que el amor, a veces, puede vencerlo todo. Y eso, amigos, es una lección muy valiosa para todos nosotros. Las preguntas sobre el futuro de la pareja son inevitables. La curiosidad de los fans es natural y comprensible. Sin embargo, es importante recordar que solo Can y Demet tienen la respuesta a estas preguntas. Lo que sí podemos afirmar es que han demostrado ser una pareja sólida y feliz. Han construido una relación basada en el respeto, la admiración y el amor. El futuro les depara un sinfín de posibilidades, y solo el tiempo dirá qué camino tomarán. Lo importante es que sigan siendo felices y que continúen disfrutando de su amor. Así que, resumiendo, el 23 de septiembre de 2025, Can Yaman y Demet Özdemir nos sorprendieron a todos con la noticia de su relación. Un reencuentro que revivió la esperanza de los fans, y demostró que a veces, los sueños sí se hacen realidad. Después de años de especulaciones, rumores y anhelos, finalmente, la pareja de Erkenci ha confirmado su amor. El impacto de esta noticia en el mundo de las series turcas fue inmenso. El reencuentro de Can y Demet no solo significó la realización de un sueño para los fans, sino que también demostró que el amor puede superar cualquier obstáculo. La historia de Erkenci se convirtió en una realidad, y la esperanza de un final feliz se hizo palpable. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir con ustedes estas noticias, estos chismes, estas historias que nos hacen soñar y que nos mantienen conectados con el mundo de las novelas turcas. La pasión por las series turcas es una comunidad global. Los fans se unen en la admiración por las historias, los personajes y las estrellas. Compartir noticias como esta, que involucran a personalidades tan queridas como Can y Demet, fortalece los lazos entre los seguidores y genera una sensación de pertenencia. Antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y por supuesto, déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan de la relación de Can y Demet? ¿Les gusta esta pareja? ¿Qué expectativas tienen sobre el futuro de ellos? Cuéntenme todo. La interacción con los fans es fundamental para la dinámica de un canal de YouTube. Conocer las opiniones y expectativas de los seguidores es esencial para crear contenido relevante y atractivo. Los comentarios y las preguntas de los fans enriquecen las conversaciones y fomentan la comunidad. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y seguir conectados conmigo en todas mis redes sociales. Gracias por estar siempre ahí, por su apoyo y por su cariño. La gratitud hacia los fans es esencial para mantener una relación positiva. El apoyo constante y el cariño de los seguidores son la mayor recompensa para un creador de contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. *** Ampliando la noticia, un análisis más profundo ***. El 23 de septiembre de 2025, el mundo digital tembló. La confirmación del romance entre Can Yaman y Demet Özdemir no solo fue una noticia, sino un evento. Un evento que trascendió las fronteras de las series turcas y se coló en el imaginario colectivo como un cuento de hadas moderno. La pareja de Erkenci, que durante años había alimentado la esperanza de sus seguidores con rumores y especulaciones, finalmente oficializaba su relación, desatando una ola de euforia sin precedentes. Pero, ¿qué hay detrás de este acontecimiento? ¿Cómo podemos analizar este fenómeno desde una perspectiva más amplia? *** El fenómeno Erkenci y el poder de la química ***. Para comprender completamente el impacto de la noticia, es crucial recordar el fenómeno que fue Erkenci. La serie que narra la historia de amor entre Sanem, una joven soñadora, y Can, un fotógrafo exitoso, conquistó a audiencias de todo el mundo. Su éxito no se basó únicamente en una trama romántica bien construida, sino en la innegable química entre sus protagonistas. La chispa entre Can y Demet era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella.
Sus miradas, gestos y la forma en que interactuaban alimentaron los rumores de un romance que parecía inevitable. Esta química, que es un factor clave para el éxito de cualquier serie romántica, se convirtió en el motor de la expectativa de los fans. La esperanza de ver a sus personajes favoritos, Sanem y Can, juntos en la vida real, se convirtió en un anhelo colectivo. Las redes sociales se inundaron de fotos editadas, memes y teorías sobre su posible relación. El fervor de los seguidores demostró el poder de las historias y de los personajes en la construcción de la identidad y la comunidad. *** El impacto de la fama y la presión mediática ***. La vida de una celebridad es un constant desafío. La fama, aunque atractiva, conlleva una serie de presiones y responsabilidades. La exposición mediática, la constante búsqueda de la privacidad y la necesidad de proteger su vida personal, son algunos de los obstáculos que enfrentan las estrellas. En el caso de Can Yaman y de Demet Özdemir, la atención mediática se intensificó debido a su éxito en Erkenzicus. La especulación sobre su relación, la presión de los fans y la intrusión de los paparazzi, probablemente influyeron en su decisión de mantener su romance en secreto, al menos por un tiempo. La privacidad se convierte en un bien preciado en un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación invaden la intimidad de las personas. La discreción de la pareja al mantener su relación en secreto hasta que se sintieron listos para hacerla pública, es un ejemplo de madurez y de respeto por su amor y por su propia intimidad. Demuestra que es posible ser famosos y, al mismo tiempo, preservar una vida personal que prioriza la tranquilidad y la privacidad. *** El tiempo, la madurez y las nuevas oportunidades ***. El tiempo, a menudo, es el mejor consejero. En el caso de Can Yaman y de Demet Özdemir, es posible que el tiempo haya jugado un papel fundamental en su reencuentro. Quizás las tensiones, los desacuerdos o las circunstancias que pudieron haberlos separado en el pasado, se resolvieron con el paso de los años. La madurez, la perspectiva y la voluntad de darle una nueva oportunidad al amor son procesos que requieren tiempo y reflexión. La vida de una celebridad, con sus presiones y exigencias, puede ser un terreno difícil para cultivar una relación. Quizás en el pasado, las agendas profesionales y las expectativas externas impidieron que la pareja se enfocara en lo verdaderamente importante, el amor. Ahora, con una mayor madurez, la capacidad de comunicación y el entendimiento mutuo pudieron haber florecido. *** Las redes sociales como plataforma de celebración ***. La confirmación del romance entre Can Yaman y Demet Özdemir desató una ola de euforia en las redes sociales. Los fans, que durante años habían soñado con este momento, expresaron su alegría a través de mensajes, memes y ediciones fotográficas. Las redes sociales se convirtieron en una plataforma de celebración, donde los seguidores compartieron su felicidad y su apoyo a la pareja. Este fenómeno demuestra el poder de las historias románticas y la conexión que pueden generar entre los fans y las estrellas. La comunidad de seguidores de Erkenzicus se unió para celebrar el amor de Sanem y Can, creando un ambiente de alegría y de esperanza. *** El futuro de la pareja, expectativas y deseos ***. El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir es incierto. Solo ellos tienen la respuesta a las preguntas sobre el matrimonio y la familia. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que han demostrado ser una pareja sólida y feliz. Han construido una relación basada en el respeto, la admiración y el amor. Las expectativas de los fans sobre el futuro de la pareja son altas. Muchos esperan verlos juntos en la pantalla nuevamente, mientras que otros sueñan con verlos formar una familia. Lo importante es que sigan siendo felices y que continúen disfrutando de su amor. *** El legado de Erkenzicus y el impacto en la cultura popular ***. Erkenzicus dejó un legado significativo en la cultura popular. La serie, con su historia de amor, sus personajes entrañables y la química entre Can y Demet, conquistó a audiencias de todo el mundo. El éxito de la serie demostró el poder de las historias románticas y la conexión que pueden generar con el público. La confirmación del romance entre Can y Demet, años después de la finalización de la serie, es una muestra del impacto duradero de Erkenzicus en la cultura popular. La historia de Sanem y Can se convirtió en un cuento de hadas moderno, que inspiró a los fans y generó una ola de esperanza y de alegría. ***. Conclusión, el amor triunfa ***. El 23 de septiembre de 2025 fue un día histórico para los fans de las series turcas. La confirmación del romance entre Can Yaman y Demet Özdemir,
la pareja de Erkenci-Kuş, fue un acontecimiento que trascendió las fronteras de la televisión y se convirtió en un símbolo de esperanza y de amor. La historia de Can y Demet nos recuerda que a veces, los sueños sí se hacen realidad. Su amor, que nació en la pantalla y que fue alimentado por la esperanza de los fans, finalmente encontró su camino. La historia de Sanemi Can, que conquistó corazones en todo el mundo, demostró que el amor puede superar cualquier obstáculo. Y esa, amigos, es una lección muy valiosa para todos nosotros.